noches a todos. Es un gusto, como siempre, estar en tan honorable y amada compañía. Gracias por venir. Gracias. El tema para nosotros, como nos pusimos de acuerdo, eran las predicciones para 2018. Entonces, uno de los tránsitos más importantes es el que habló Margarita. El otro tránsito muy importante, que es el que yo elegí, es el de Quirón. Quirón es uno de los cuerpos que se encuentran, se llaman centauros. Se encuentran entre Saturno y Urano. Tienen órbitas muy irregulares. Y del primero que se encontró, los astrónomos tuvieron a bien llamarle Quirón. Nunca es casual, ahorita les explico por qué. Y he estado en las noticias estas últimas semanas porque descubrieron que además de... no le cambies, por favor, el anterior, gracias. Tiene anillos. Entonces eso es insólito porque no es un cuerpo mayor, no tiene desde luego el tamaño de Saturno ni menos el de Júpiter. Pero lo importante para nosotros, o para mí es simbólico, porque yo sigo mucho cómo es astronómicamente un cuerpo para determinar por qué decimos que astrológicamente funciona así. Entonces, estos centauros que están como puente entre Saturno y Urano, tienen órbitas, como les digo, muy irregulares. Y el hecho de que tenga anillos me explica mucho cómo es que amarra con su presencia, con su incidencia en el campo electromagnético, los eventos. Decía nuestro maestro, que ya lo mencionaron ahorita, Luis de Sur, que Quirón no era de los buenos. Es que tú, el sanador del cielo, me dice, no, a ver, nosotros entenderíamos con una explicación, eso decía Luis, pero Quirón actúa de una manera tan severa que no es de los buenos, aunque tú lo pongas así. Entonces, Quirón tiene un tránsito este año, termina su paso o está concluyendo su paso en Piscis y va a entrar a Aries. Pero déjenme les cuento la leyenda de Quirón, porque eso explica, la mitología de Quirón explica muy bien lo que quiero que entendamos. Quirón es hijo de Saturno y la ninfa Filira, es una oceánida. Se enamora Saturno perdidamente de Filira y ella lo rechaza y él se esconde como yegua, y entonces Saturno se da cuenta, se transforma en un caballo precioso, consiente Filira el acercamiento, y cuando están en el punto central ella se da cuenta quién es y retorna a su forma humana, y de todas maneras rechazando a Saturno, y queda embarazada. Meses después, cuando nace el bebé, pues nace un ser mitad caballo, mitad hombre. Ella, horrorizada, lo abandona y no sabe más. Zeus, el gran padre de los dioses, se da cuenta y dice, a ver, hijo, Apolo, al sol, vas por favor por mi sobrino que está ahí abandonado y no lo voy a dejar ahí tirado, y lo educas, lo civilizas, lo haces, le das todo lo que tú sabes hacer. Apolo lo logra, y Quirón se convierte de ser este ser medio feral, mitad animal, mitad hombre, se educa y alcanza la conciencia. Y en ese sentido, Zeus ya grande dice, sobrino, vas a tener que enseñar a mis hijos, que son semidioses y tienen un carácter del no. Nada más Hércules acaba de matar de un coraje a sus hijos y a su mujer. Así que además tiene que hacer unos trabajitos, le ayudas por favor. Entonces Quirón, sí, claro tío, va en el segundo trabajo, tienen que matar a la Hidra, un monstruo de 7 cabezas, hay una explicación enorme. Lo que quiero llegar al punto es que Quirón le dice a Hércules, vas a mojar las flechas que tienes en la sangre de la Hidra, y esa sangre no tiene antídoto en el universo, y van a ser muy dolorosas, incurables y mortales. Sí, claro que sí, va, mata, y en fin, hace toda la lógica, otro día les cuento esa parte. Y entonces cuando están celebrando, pasa Quirón y se rasga el anca con una de las flechas. Aullando de dolor, Quirón, que es el gran padre mítico de la medicina, padre de Esculapio y del otro médico legendario, estudia plantas, hierbas, agua, lo que fuera, con tal de sanar. Exhausto, va con Zeus y le dice, tío, ya no puedo más,
no puedo hacer nada. Tú sabías que eso no tenía antídoto en el universo. Lo único que puedes hacer es convencer a alguien que sea mortal, que te dé su mortalidad, tú le das la inmortalidad y tú descansas si puedes con eso. Consigue convencer a Prometeo, al que libera, además. ¿Se acuerdan que Prometeo estaba encadenado por haber ayudado con tecnología a los hombres? Lo libera y Quirón fallece, se libera de su dolor y Zeus lo pone en la constelación del Centauro, que está encima de la Cruz del Sur. No es Sagitario, es encima de la Cruz del Sur. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir, si quieres, vemos aquí? ¿Qué quiere decir para nosotros el trabajo de Quirón? Es tradicional entre la astrología y el lenguaje entender que se refiere a la herida del abandono de los padres, que además con el paso del tiempo, a los 51 años, regresa Quirón a su órbita y en ese momento todos, jóvenes, fuertes, con experiencia, nos creemos inmortales, o sea, de aquí la hacemos. No vaya a ser que nos dé una gripa, se nos entierra una uña, nos da una enfermedad estomacal, yo nunca antes esto y se convierte en una cosa mayor. En ese momento, 49, 50 y 51 años, nos damos cuenta pues de que esto se puede complicar y yo no soy tan fuerte como creía. Entonces me doy cuenta que de esta herida, la tenemos cada quien en nuestro signo, ahorita platicamos de eso, pues yo me doy cuenta que pues hay un tema que me va a dejar, tengo que cuidar para siempre, a veces el estómago, a veces los huesos, a veces el hígado, depende, ¿no? A veces los pulmones. De aquí a que, ¿cuándo termina esa herida? Detalle. Ese Quirón se manifiesta en la vida en una zona, en un signo, en aquella parte en la que no nos sentimos completamente seguros. Hay algo que está mal en nosotros. Algo que no alcanzamos a curar. Estos 9 años que Quirón estuvo en Piscis, ¿cuántas técnicas conocemos para sanar los sentimientos? Pues casi cada uno de nosotros tenemos aquí una técnica específica para curar los sentimientos. Los sentimientos y las emociones son los culpables de todas las enfermedades actuales. Y encima de padecerlas somos culpables por habernos sentido mal, por sentir eso y por habernos enfermado. Bueno, eso es Quirón. Cuando uno se libera de esa herida, pues efectivamente, como lo hizo Quirón, es una herida que entregamos y nos liberamos cuando el equipo se entrega. ¿Me entienden? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿para qué es esa herida? Para recordarnos que somos humanos, que necesitamos aprender y que somos, o sea, humildad, y que somos mortales. El regalo es enseñar a los demás de aquello que padecemos de herida, pero que a los demás podemos curar o sanar, pero no nosotros mismos. ¿Sí? Un tema que quiero que aprendan es que cuando Quirón se da cuenta que no puede más, que llega la conciencia, que hasta allí llega, es cuando va con Saturno. Y llega allí porque Apolo le da, es el sol, le da la luz de la conciencia. Y, sí, por favor, elegí ese tema, bueno, la luz de la conciencia. Elegí este tema porque tiene una órbita de 51 años, efectivamente, pero no está parejo en cada uno de los signos. Como es muy elíptica y muy desordenada su órbita, tiene una presencia en cada signo diferente. En los signos en donde está más tiempo es en Piscis y en Aries, está 9 años. Acaba de terminar 9 años, está terminando el último año, va a salir de Piscis ahora, va a entrar a Aries y luego va a regresar en 2019 para finalmente entrar 9 años a Aries. Y entonces, entre más cerca está del foco del Sol, si lo pueden ver aquí, se va disminuyendo su periodo, de tal manera que cuando está en Virgo, que es cuando más fuerte está, solamente está 1 año. Entonces, ¿quiénes tenemos Quirón en Aries? Pues los que cumplimos 50 y 50, 49, 50 y 51 años de hace 9 años para acá. O sea, estamos rayando los 60, ¿sí?
y de ahí nos vamos a ir para atrás. O sea, los que van a cumplir 50, 49, 50, 51 años tienen su retorno de Quirón en Aries. ¿Ok? Bueno, entonces, avancemos, por favor. Quirón tiene entonces, tiene de entrada, está en Piscis, que es lo que estamos trabajando. La herida de Quirón en Piscis es emocional. Se siente una culpa que es inmerecida. Y para salvar esa culpa, uno anda buscando salvar a otros. Y el problema es que se da el tema de la víctima. ¿Cómo se convierte esto? Pues ayudar a los otros con imaginación y empatía. Ese es el regalo de aquellos nacidos con Quirón en Piscis. Y va a entrar a Aries. ¿Cuál es el tema de Quirón en Aries? La herida es de identidad, quién soy. O sea, ya me probé como guerrero, me probé como atleta, me probé como estudiante. ¿Quién soy? No le hallo, no me encuentro. No es sentir quién se es, a menos que otros me lo digan. Pero como los otros me lo dicen y yo no estoy segura, pues hay una duda enorme de quién soy. Y es la incapacidad de estar solo. La salida es ayudar a los otros a ser ellos mismos. ¿Ok? Bueno, sí, por favor. Esa es... ¿Qué dice? Ah, nacional anterior. Sí, regresamos. Es muy importante para nosotros y vamos a entrar en el tema de las predicciones. Y trabajo en Lotería Nacional, les quiero decir, cosa que es muy bonita porque es el único trabajo de astróloga en el país. Trabajo de astróloga para el sorteo zodiaco. Me preguntan mucho, por supuesto, quién va a ganar y por su trabajo en el gobierno. Me interesa más aclarar qué es lo que le espera al país como ciclos. A mí me parece más importante como astrólogo decirle al país qué es lo que somos. La primera, ahí dejamos. Entonces, les quiero comentar que esta carta es la carta de México. Un momento, mentira. 0 grado Aries. De 0 grados de Aries. Es de México, de la Fundación de México Tenochtitlan, en 1325. ¿Esa es de ese año? Es de ese año, en 1325. Como el Sol tiene su precisión, el Sol estaba en Aries, en 0 grados de Aries, México Tenochtitlan. ¿Ok? Y no se les olvide el grado. La que sigue, por favor, esa es la carta que utilizaba Luis de Sur. Ya lo comentamos y habrá que moverla porque Walter usa otra, pero para efecto de lo que quiero hablar, no importa, porque en esta carta, Quirón, que es el planeta el cuerpo que estamos trabajando, está en esta posición, en la casa 12, aunque la van a ver en la casa 12, en 4 grados de Aries. Es decir, nuestro país tiene Quirón en Aries. Vamos a entrar a 9 años en donde el retorno, que se va a dar el retorno de Quirón. La siguiente carta, por favor, es el 1 de julio de 2018. Y aquí tenemos a Quirón en 2 grados de Aries. Entonces, me interesa mucho pasar esto y estoy, enormemente feliz por el hecho de que se va a escuchar muchas veces. Para mí, necesitamos traer, como dije de Quirón cuando Apolo lo educa, a la conciencia la herida de quienes somos. Porque este Quirón, este Aries, herido desde 1325, cuando llegan los aztecas no estábamos heridos, estaba la herida en otro lugar, en Acuario, nada más y nada menos. O sea, los aztecas, en todo caso, no actuaban como equipo, aquí yo mando y aquí yo, actuaban como equipo ellos, pues. Pero ellos mandaban, ¿no? Sobre todo los demás. Bueno, eso es muy claro. ¿Dónde quedó eso? Después de eso, esto de Acuario está vacío. Pero Aries se ha manifestado en la Carta de la Independencia, de la firma del Acta de Independencia, que no les dije, perdónenme,
Es el 28 de septiembre de 1821, la noche que se firmó el acta y ya somos independientes, que no es la de septiembre. Por eso tiene el sol en Libra. ¿Okay? Esa es la que estudiamos, ahorita Walter les va a explicar más. Y la última carta es la elección de este año, ¿okay? Que está ya Quirón en Aries. Ahorita vamos a verla muchas veces, pero me interesa el tema. ¿La podemos cambiar, Walter, por favor? Entonces tienen la del 13 de marzo de 1325, que es lo que acabo de decir, de la Fundación México Tenochtitlan. Después 28 de septiembre, eso es lo que acabo de explicar. Estamos en una transición en estas cartas entre Quirón en Piscis y Quirón a Aries. Por favor, la que sigue. Como dije, 51 años es para que Quirón retorne a su lugar. El 28 de septiembre, que es el año de Quirón en Aries, se da la firma del Acta de la Independencia. 51 años después es mayo de 1869 a 1870. El presidente Juárez ya había vencido a la invasión francesa y había sido electo por primera vez. Pero eso no quiere decir que no se hubieran dado muchas revueltas en el país para destituir al presidente. Situación que se repite en julio de 1918 a 1919, 50 años después, cuando regresa Quirón a Aries y el presidente Venustiano Carranza también ya había sido electo. No, vas a tener que esperar. Entonces me voy a apurar. Entonces, cuando Venustiano Carranza está electo, pues también hay muchísimas revueltas y ya saben cómo muere el presidente Carranza. ¿Se acuerdan que tiene que saltar del tren y finalmente lo matan? La siguiente vez son las protestas de 1968 y 69. Y la siguiente vez en donde entra Quirón en Aries es en 2018, 2019 en las elecciones. Bueno, déjenme decirles la que sigue. ¿Qué es Quirón en Aries? ¿Por qué pongo a Marte? Porque a Quirón en Aries lo remite a Marte porque Marte es el regente de Aries. Indican dificultades que implican agresión y asertividad. Con estos aspectos se puede hacer ultra agresivo, en realidad cubriendo sentimientos de sentirnos inadecuados o a la inversa. Nos comportamos pasivamente para ocultar la rabia y hostilidad interior. Para resolver los problemas de Quirón-Marte, el truco es encontrar un punto de equilibrio entre los dos. Refiérase al signo de Libra, el signo opuesto de Aries. ¿En dónde tenemos el sol de México? En Libra. En Libra. Por eso siempre aspiramos a un gobernante que nos ponga de acuerdo. Esta es una posición perfecta para un entrenador que puede enseñar a otros cómo realizar hazañas atléticas que ellos mismos nunca podrán hacer. Porque qué buenos somos para dar consejos. Pero además tenemos a Quirón en conjunción a Plutón. Actuar de manera dominante para compensar el miedo inconsciente de ser débil e indefenso. Esta lectura viene para mí muy clara del pasado colonial, en referencia al pasado anterior, al pasado prehispánico, en donde realmente la violencia era trabajada. Era un imperio, ¿verdad? De corte de Leo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Antes de los aztecas. Era tal la fuerza que se vive que nosotros la percibimos como fuimos vencidos porque estaba Quirón ahí junto a Plutón. La tecnología que vino nos acabó, las enfermedades, etc. Lo más probable es que de pequeños, como país, cualquier liberación de esta tremenda fuerza de Plutón hizo que los padres cayeran con fuerza y Plutón fuese empujado a la clandestinidad. Habría que recordar que Plutón es el poder. Tenemos temor de dejar salir el poder. La cura para este Quirón Plutón es confrontar los propios sentimientos internos de debilidad. También sucede lo contrario, el poder puede ser suprimido, dando por resultado ponernos o colocarnos al final del lado equivocado de las luchas de poder. La cura aquí, y eso es lo que me interesa que quede grabado en cada uno de nosotros,
porque el gobierno no es un ente ni ajeno, todos somos parte de él, somos mexicanos. Me reconozco profundamente consciente, o sea, me doy cuenta de esta herida en mí, y eso es lo que quiero que quede. Es más importante entender que la cura aquí es reconocer y asumir la responsabilidad del propio poder y encontrar formas de dejarlo salir de manera constructiva. Es la única manera en que este jirón que retorna por 9 años, incluye al que gane ahora, el próximo sexenio y la mitad del siguiente sexenio, es una confrontación con nosotros mismos de a ver qué podemos hacer. No es un hombre, como se llame, el que nos va a salvar. Somos nosotros. Sí, reconocemos en conciencia que tenemos esta dificultad para manejar nuestro propio poder. Gracias. Y que lo tenemos que hacer de una manera. ¿Ven la última? Acuérdense, la conciencia es lo que sanó a Girón. Reconocer y aceptar es sanar. Gracias. Qué interesante ha sido revisar los eventos a través de Quirón. Yo creo que una de las claves que Yuridia nos ha regalado esta noche es la otra lectura de Quirón, de la que siempre nos han dicho, Quirón sana, sí, espérate. Sana si te regeneras de la enorme crisis de la transformación profunda. Ese es otro evento. Pues sana a partir de la aceptación. Así es. O sea, siempre como país lucharemos con esta condición de debilidad. Sí. Siempre encontraremos, cuando tenemos esta herida, siempre vamos a encontrar a alguien más poderoso que nosotros. Y siempre nos vamos a encargar de eso, se los garantizo. Pero con conciencia, uno asume con quién está negociando. Hay una característica que México tiene por sus cartas que está relacionado con Escorpio. Y esta aportación que Escorpio nos otorga tiene que ver con Plutón. Sí. Y Marte también. Sí, también. Entonces, si nosotros revisamos la historia de las transformaciones de México a lo largo de los pocos decenios y a lo largo de de las centurias, México ha venido siendo un crisol de nuevos modelos a lo largo de las generaciones en estos últimos 1000 años. Si nos regresamos a esos 1000 años, está Quetzalcóatl. Si vamos un poquito con un golpe de 400 años con los Bactunes, ya está la fundación de México Tenochtitlan a todo lo que da. En el 1800 estamos regalando nuevos modelos sociales al mundo, y 400 años después es la cita ahora para que en este crisol volvamos a regenerarlo todo, y nosotros con ello. Algo que me parece bien interesante que Yuridia nos regala es lo siguiente: el líder que asuma esta profunda transformación, otra vez, que sí tiene una factura de dolor, porque todas las transformaciones tienen este origen doloroso, porque son tan distintas una de otra, que ¿por qué no va a doler? Claro que son transformaciones de una zona de cruces. Es nuestra X de México, la cruz, precisamente. Es una X de una X y de una Y, que son los factores de la dualidad creadora, que siempre están ahí ejerciendo que la espiral se mueva. Es maravilloso, es el Navioli. Ahí está, México lo tiene, igual la Europa de Occidente también lo tiene, que es justamente la Europa medieval, lo tiene, la Europa del año 1000 lo tiene, la Europa de estos últimos decenios lo tiene, con estos nuevos crisoles de la unidad de las naciones. Entonces, está interesante lo que ella propone en este sentido. En realidad, quien llegue ahí por el proceso que quieras, va a guiar el proceso social de lo que a todos nosotros nos toque ejercer individuo por individuo. Y ahí es en donde se teje este tremendo reto entre que o todos nosotros vamos instalando esta renovación, pero ya de manera consciente, o estas fuerzas que de todas maneras están ahí pueden convertirse también en explosivas, o pueden convertirse en transformadoras, y en nosotros depende este reto. Y te agradezco, Yuridia, esta reinterpretación de Quirón, que está buenísima. Gracias. Va mucho más allá de una herida o el sanador, sino estamos hablando de una profunda metamorfosis. Es un reconocimiento. Aspiremos a reconocer
que somos y ya con eso vamos a ganar muchísimo. Voy a decir, Independientemente de quién gane. si puedo decir unas palabras sobre Quirón. En astrología, cuando usamos nosotros, por ejemplo, en las consultas, el elemento Quirón, nos damos muchas veces cuenta que las heridas de Quirón generan mucho rencor en la persona, porque están provocadas por emociones muy fuertes, abandono, rechazo, humillación. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo procesas todo esto, no? Finalmente, la clave terapéutica a muchos de esos problemas de Quirón es un solo camino casi, es el camino del perdón. Y eso es muy complejo, muy complicado en muchos casos, ¿me entienden? ¿Sí? Pero parece que ese es el camino. Y el perdón parece que tú lo puedes perdonar, pero te tienes que perdonar a ti también. ¿Sí? Entonces, a nivel colectivo, el tema del perdón creo que va a ser clave para entender toda esa temática, ¿no? Y nada más, para seguirle un poquito, en los últimos años con Quirón en Piscis. Tienes 20 minutos. Ok, Adelante. bueno, nada más rápido. Los últimos años, ¿no? Con Quirón en Piscis tuvimos mucho